¿Qué tal amigos de Operando en Clases? El día de hoy les traigo este examen, una evaluación diagnóstica correspondiente a sexto año de primaria del ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, vamos a comenzar con este examen. Es uno de los exámenes que más se utilizan. Está explicado aquí con la finalidad de que ustedes puedan repasar, puedan pues entender un poquito más estos temas que se vieron en el ciclo anterior pasado y en la prueba que se realice ahorita a principios de septiembre, pues ustedes obtengan resultados satisfactorios. Entonces, una vez más, les recuerdo es para que estudien. Y bueno, vamos a comenzar con matemáticas, una de las asignaturas un poquito más complicadas, y vamos a dar inicio. Pregunta número 1. Elige las líneas paralelas. Recordemos que las líneas paralelas van a ser aquellas líneas que nunca se juntan. En el inciso A no son líneas paralelas porque obviamente estamos viendo que hay un punto de intersección. Aquí se llama vértice, entonces no puede ser la A, en la B tampoco, se están uniendo, y en la C menos. Tienen que ser dos líneas que nunca se van a unir. Entonces la respuesta sería la D. Líneas paralelas, la D. Pregunta número 2. Dice, elige las líneas perpendiculares. Recordemos que las líneas perpendiculares son aquellas líneas que se unen. Pudiera ser la A, sí, pudiera ser la A, pero también debemos de recordar que las líneas perpendiculares son aquellas líneas que forman ángulos, al unirse, ángulos de 90 grados. Entonces la única que puede ser es la inciso B, puesto que aquí, miren, tiene un ángulo de 90 grados y del otro lado de acá también tiene un ángulo de 90 grados. Entonces la respuesta es la B. Pregunta número 3, una pregunta muy fácil. Dice, ¿cuántos vasos puedes llenar con el garrafón de agua? Tenemos un garrafón que tiene 5 litros. Nosotros sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces, si un litro tiene 1000 mililitros, obviamente aquí son 5 litros, pues serían 5 litros equivalen a 5000 mililitros. Eso creo que queda claro. Entonces, en estos 5000 mililitros, ¿cuántos vasos de 250 mililitros caben? Podemos también hacerlo de una forma más fácil. Sabemos que un litro, pues tiene 1000 mililitros, aquí está. Entonces, queremos saber cuántos vasos de 250 caben en un litro. Y nosotros sabemos que en un litro de agua, en este caso, caben 4 vasos de 250. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos los 1000 entre 4, serían 250. ¿Esto qué quiere decir? Que en un litro caben 4 vasos. Entonces, en 2 litros van a caber 8 vasos. En 3 litros van a caber 12. En 4 litros obviamente van a caber 16. Y en 5 vasos pues van a caber 20 vasos. Entonces, dice aquí la pregunta, ¿cuántos vasos van a caber de 250 en 5 litros? La respuesta sería 20 vasos. Y la respuesta es la inciso B, 20 vasos. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4. Y de hecho aquí es la 4, 5, 6 y 7. Dice que escribamos el nombre del tipo de ángulo según correspondan. Esta clase de ángulos, pues ya ustedes la vieron y me imagino que quedó muy bien explicado, puesto que el primero sabemos que para que nosotros podamos ubicar estos ángulos, primero hay que encontrar el ángulo recto. Aquel ángulo recto dijimos, lo acabamos de mencionar ahorita en las rectas, dijimos que va a ser el que tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, este de aquí tiene ángulo de 90, entonces automáticamente sabemos que este es el ángulo recto. Y de ahí vamos a partir. Sabemos que el ángulo recto pues es aquel que forma un ángulo de 90 grados. Y sabemos que si ese ángulo se abre un poquito más, o sea que sea mayor de 90, se convierte en ángulo obtuso. Y aquí tenemos un claro ejemplo, sería este, el primero, porque está un poquito más abierto de los 90, entonces el primero es el ángulo obtuso. El segundo ángulo después de haber formado 90 es el obtuso, y cuando ese ángulo se abre directamente a la mitad, pues entonces decimos que es un ángulo llano. ¿Qué quiere decir? Que se cerró por completo. Y lo podemos ubicar porque se caracteriza por parecer media luna. Está a la mitad de un círculo. Entonces ese sería el ángulo llano. Y luego vamos a tener el último ángulo, que es cuando es menos de 90 grados, no es más, menos, forma ángulos menores a 90 grados, y a esos ángulos lo vamos a llamar ángulos agudos. Y con eso estamos completando esta parte de las 4 preguntitas.
Entonces pasamos a la pregunta número 8. Si el siguiente triángulo, este que ustedes pueden observar aquí, representa 2/6, 2/6. Y recordemos que 2/6 es igual a 1/3, ¿verdad? Dice, ¿cuál de las siguientes figuras representa un entero? Dijimos que 2/6 es igual a 1/3. Voy a regresarme por aquí y le vamos a poner 1/3. Vamos a buscar cuál de aquí representa un entero. Obviamente el inciso A tiene un entero, sí, un entero, pero dijimos que cada triangulito equivale a 1/3. Entonces aquí sería 1/3 más 1/3 más 1/3 más 1/3 más 1/3. Serían 5/3. Y 5/3 no es un entero. En el B tenemos 1, 2, 3, 1/3 más 1/3 más 1/3, tenemos 3/3. Aquí tenemos 3/3. En el A dijimos que teníamos 5/3. Entonces, ¿cuál me está dando un entero? Pues automáticamente el inciso B, porque me está dando 3/3. Pregunta número 9. ¿Qué hora marca el reloj? Sabemos nosotros que me está marcando 18:15. Nosotros sabemos que el reloj tiene 24 horas. De la 1 de la mañana, de las 12 de la noche inicia, a 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana amanece, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, pero al pasar de 12 del día a 1 de la tarde, cambia de 12 a 13. Entonces a la 1 es las 13, a las 2, 14, a las 3, 15, a las 4, 16, a las 5, 17 y a las 6, 18. Entonces estamos hablando de la tarde. Y dijimos que sería a las 6, en este caso con 15 de la tarde. Entonces la respuesta correcta es la de 6:15 de la tarde. No puede ser de la mañana porque las 6 de la mañana en horario, en un reloj digital se expresa de la misma manera, 6:15. Siguiente pregunta, que nos quedamos en la pregunta 9, vamos con la pregunta número 10. Y dice así, observa la imagen y contesta la pregunta. Las tortas Doña Ale, 3 tortas por 40 pesos. ¿Cuánto se pagará por 9 tortas? Si por 3 tortas se pagan 40, entonces por 6 tortas, que es el doble, obviamente se tiene que pagar el doble. O sea, otros 40 pesos y serían 80. Entonces, por 9 tortas, sumándole otras 3, serían otros 40, serían 120 pesos. Aquí vamos aumentándole de 40 en 40. Y la respuesta que por 9 tortas se pagarían 120 pesos. Inciso A. Pregunta número 11. ¿Cuál es el vértice opuesto a la base 1? Sabemos aquí que está la base 1, base 2 y base 3. Ahora, ¿cuáles son los vértices? Los vértices van a ser esas líneas donde se unen dos bases. En este caso, la base 1 y la base 2 se unen en este punto y se le llama vértice C. Vértice B y vértice D. Ahora me está preguntando cuál es lo opuesto del otro lado de la base 1 que hay. Del otro lado de la base 1, pues está el vértice D. Siguiente pregunta, que sería la pregunta número 12. ¿Cuántos milímetros mide la llave de la siguiente imagen? Y tenemos una llave de 5.4 centímetros. Esos 5.4 centímetros, pues vamos a convertirlos a milímetros. Tenemos que convertir 5.4 centímetros a milímetro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estaríamos convirtiendo los 5.4 y dijimos que un centímetro equivale a 10 milímetros. Y lo voy a poner aquí. 1 centímetro a 10 milímetros. Si queremos saber cuánto equivale en 5.4, pues simplemente lo voy a multiplicar por 10 y eso me daría un resultado de 54. Quiere decir que la respuesta es la C, 54 milímetros. Pregunta número 13, que es esta que está por acá. Y nos dice, ¿cuál es la manera correcta de trazar la altura del siguiente triángulo? Ustedes lo vieron y yo creo que lo recuerdan muy bien en las clases donde explicaban cuál era la manera correcta de trazar una altura de un triángulo. Y tenía ciertas características. Una de estas características, pues, era que formara esa altura un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, esta línea que está aquí, esta, con esta que está ligeramente horizontal, pues podemos ver que no forma un ángulo de 90. Esta que está por este lado también, aquí miren, tampoco forma un ángulo de 90. Mucho menos esta que estamos viendo de este lado,
¿Por qué? Porque miren, no está formando un ángulo de 90, aquí no hay ángulo de 90, aquí tampoco. Pero el inciso A, si nos damos cuenta, miren, aquí está. Aquí sí se está formando. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la inciso A. ¿Por qué? Porque me está formando un ángulo de 90 grados sobre este lado. Siguiente pregunta. Pregunta 14. ¿Cuál es el área del siguiente triángulo? Considerando que cada cuadro es igual a 1 centímetro cuadrado. Es muy fácil, tenemos que contar la base. ¿Cuánto mide la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de altura tiene 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35. Y recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es multiplicar base por altura entre 2. Entonces, 7 por 5, 35. Entre 2, pues sería la respuesta 17.5. Inciso A. Pregunta número 15. En la pregunta número 15 es muy fácil de estas preguntas que quisiéramos que vienen en el examen y podemos resolverla de la forma más simple. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es el resultado de sumar las siguientes fracciones, pero aquí las fracciones, si nos damos cuenta, tienen el mismo denominador. Por ejemplo, la primera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedazos y la segunda fracción también tiene 10 pedazos. Entonces, el denominador de esta fracción es 10. El denominador de esta fracción también es 10. De este lado están coloreadas 7 y de este lado están coloreadas 3. Lo único que tenemos que hacer pues, es sumar los numeradores. 7 más 3, 10. ¿Cuál sería la respuesta? 10 décimos. ¿Cuál es la respuesta entonces? Pues es la inciso A, 10 décimos. Si aquí estuviera 20 veinteavos, pues sería la respuesta 20 veinteavos. Si tuvieran 5 quintos, 5 quintos, todo lo que represente un entero. Pregunta número 16. En la pregunta 16 nos está preguntando si conocemos la fórmula para calcular el romboide. Sabemos que para calcular el romboide, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar base por altura. ¿Por qué? Porque dijimos que el romboide es la misma figura de un rectángulo. Lo único que haríamos es pasar este fragmento de aquí al otro lado y se formaría un rectángulo. ¿Cuánto mide de base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de altura 2, 3, 4, 5. Entonces, base por altura, 7 por 5, 35. Inciso A. Siguiente pregunta, pregunta número 17. ¿Cuál es el doble de 0.25? Es muy fácil hacer eso. Simplemente podemos hacer 25 más 25, que es lo mismo que 0.25 más 0.25, nos daría 0.50. ¿Cuál es la respuesta? Inciso B, 0.50. También lo podemos hacer multiplicando 25 por 2 y nos va a dar la misma, 0.50. 18. ¿Cuánto es la mitad de 2.6? Eso, hay un truco muy fácil para hacer esto. La mitad de 6, 3. La mitad de 2, 1. Entonces la respuesta es esto. 1.3. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Respuesta 1.3. La voy a encerrar para que se vea más práctico. Pregunta número 19. ¿Cuántas aristas tiene una pirámide cuadrangular? Aristas. Recordemos que las aristas van a ser todas las figuras. Por ejemplo, aquí tengo este prisma. Yo tengo este prisma aquí. Y el arista van a ser todas las líneas, todas las orillas que tiene. Miren, una orilla, otra orilla. Le doy vuelta, otra orilla, otra orilla. Aquí tiene otra, otra, otra y otra. Entonces aquí podemos ver las aristas. En este caso me está preguntando muy específico de una arista cuadrangular, perdón, de una pirámide cuadrangular. Esta pirámide cuadrangular pues tiene líneas, ¿no? La que les acabo de mencionar. Aquí hay una, miren, una, dos, aquí hay otra, tres, de aquel lado hay otra, cuatro, nada más alrededor hay cuatro. En la base hay una, serían 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Esta pirámide cuadrangular tiene 8 aristas. Pregunta número 20. ¿Qué figura se forma con el siguiente desarrollo del plano? Y tenemos aquí una figura que tiene dos bases y la forma que tiene cada una de sus bases es 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados la cara de la base. Entonces, si tiene 5 se llama pentágono. Ahora, si tiene dos bases, una arriba y una abajo, o al lado opuesto, si tiene dos, se le llama prisma. Si tuviera una, sería un pirámide porque tiene punta.
pero como tiene 2 se le llama prisma. Entonces es un prisma que su cara tiene 5 lados, entonces es un prisma pentagonal y sería inciso A. Pregunta número 21. Pregunta 21, ya casi estamos terminando matemáticas. Lee el siguiente anuncio y responde la pregunta 21. Dice, se vende una hectárea del terreno. Cuenta una hectárea, ¿eh? Una hectárea. Recordemos que una hectárea corresponde a 10,000 metros cuadrados. Cuenta con todos los servicios, luz, internet, agua, etc. Se ubica a 5 minutos del centro, a 130 pesos el metro cuadrado. Está muy, muy económico. ¿Cuál es el precio total del terreno? ¿A cómo el metro cuadrado? A 130. Son 10,000 metros cuadrados. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 10,000 pues por 130. Yo les recomiendo a los alumnos hacer lo siguiente. Me voy a guardar los ceros. ¿Cuántos ceros son? Son 3 y 1, 4. 5, aquí está otro cero. Entonces son 5 ceros. Y lo único que voy a hacer es multiplicar 13 por 1. 13 y ahora le voy a colocar los 5 ceros. Eso equivale, a ver, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Los separo y serían 1.300.000. ¿Cuál es la respuesta? Inciso D. Entonces la D es la respuesta 1.300.000. Ahí está, lo voy a subrayar. Pregunta número 22. ¿Cuál es el término que falta en la siguiente sucesión? Es una actividad muy fácil. Tenemos un sexto, luego tenemos un tercio. Pero nosotros sabemos que un tercio es lo mismo que 2 sextos. Entonces, un sexto, 2 sextos, 3 sextos, y acá falta un término y luego está 5 sextos. Eso se hace muy obvio. Entonces, un sexto, 2, 3, obviamente sigue como los niños 4 y 4 sextos. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente seguiría 6 sextos, 7 sextos, que es lo que corresponde, pero nos está preguntando de manera muy específica qué término falta aquí. Y ya lo dijimos, 4 sextos es el inciso D. Resuelve el siguiente problema. Ya para terminar, tenemos que un lápiz cuesta 3.8 pesos, la goma 2.50 y un clip 0.7. Dice que Daniel compró 100 lápices, 4 gomas, 10 clips. ¿Cuánto pagó en total? Empecemos con los lápices. A ver, dijimos que los lápices es a 3.8. Si compró 10, pues voy a multiplicar los 3.8, por aquí lo voy a poner, los 3.8. A ver, 3.8, aquí están. 3.8 por 10. Y también compró 4 gomas. Y las gomas dijimos que cuestan 2.5 por 4. Y compró los clips, que son 10 clips, que cuestan 0.7, 0.7 por 10. Ahora sí vamos a sacar la cuenta. 3.8 por 10, pues son 38 pesos. 2.5 por 4, pues son 10 pesos. Y 0.7 por 10, pues son 7 pesos. ¿Cuál es la respuesta? 38 más 10, pues son 48. Más 7, 55. Inciso B. La respuesta es inciso B para esta parte del último ejercicio de matemáticas. Ahora vamos a pasar a la otra asignatura, que es español. Español es un poquito más práctico, simplemente hay que ir leyendo. Dice aquí, 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué tipo de juego de palabras es el siguiente texto? Recordemos que es un examen diagnóstico. Todos los temas que acabamos de ver ahorita en matemáticas y los que vamos a seguir viendo en todas las asignaturas son temas que ustedes ya vieron el ciclo anterior. Entonces vamos a empezar con la 1. ¿Qué tipo de juego de palabras es el siguiente texto? Dice, compré pocas copas. Pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Obviamente, si cuesta trabajo pronunciarlo o leerlo, dijimos en el ciclo anterior pasado que tendría que ser un trabalenguas. Entonces, aquí estamos hablando de un trabalenguas. Siguiente pregunta. Dice,
Lee el siguiente texto y subraya las palabras que riman. Vamos a ver aquí cuáles riman entonces. Dice, puedo perderte, puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte. A ver, vamos a ver, perderte con odiarte, arte no están rimando. Posible, ible, pues no rima con nada. Olvidarte, arte con arte. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que odiarte con olvidarte son las que están rimando. Entonces las palabras que tienen que subrayar son odiarte y olvidarte. Siguiente pregunta, pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la frase en sentido figurado de la siguiente adivinanza? Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Si hablamos de sentido figurado, quiere decir que está dando a entender algo con otras palabras. ¿Es la reina de los mares? Pues no. ¿Su dentadura es muy buena? No por ir nunca vacía o dicen que va llena. Aquí yo digo que sería su dentadura es buena. ¿Por qué? Porque está diciendo que su dentadura es muy buena, pero a lo mejor se está refiriendo a que su dentadura es muy resistente, a que tiene los dientes muy bien puestos, no sé, algo referido a que los dientes están en perfectas condiciones, ¿no? Son ejemplos, y lo dejamos así entonces, son ejemplos de siglas. Dijimos que las siglas, por lo regular, no por lo regular, siempre se escriben en mayúsculas. Entonces, desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta cuál es la respuesta, ¿no? Si las siglas es la abreviatura de palabras o frases largas, pero en mayúsculas, pues sería la respuesta, la inciso B. ¿Por qué la inciso B? Porque dice que deben estar en mayúscula, por ejemplo, Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera, no pueden ser Pemex, etcétera. Muchísimos ejemplos podemos dar aquí. La pregunta número 5. ¿Qué tipo de texto es el siguiente? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Lo escuchamos muy común, lo vemos en televisión. Eso se está refiriendo a un refrán, ¿no? Refranes, ¿por qué refranes? Porque nos está dando una frase que se ocupa con mucha popularidad. 6. ¿Cuál es el significado implícito del siguiente refrán? Implícito quiere decir que está mostrado dentro, que tiene uno que interpretarlo con otras palabras, ¿no? Entonces dice, árbol que crece torcido nunca endereza. Necesitamos explicar qué se entiende en ese refrán. Inciso A, ¿no se puede enderezar el tronco de los árboles? Pues ese sería más el significado explícito, lo que nos está diciendo, ¿no? Un árbol que nace torcido no lo podemos enderezar. Pero quiere el significado implícito. Alguien, dice inciso B, alguien que se desvíe de lo correcto en sus primeras etapas de vida no podrá corregirse posteriormente. Yo creo que esa sería la respuesta. Vamos a leer las otras. C, no debemos dejar que un árbol crezca. Pues no, ¿verdad? D, nunca enderezar un árbol torcido. Peor. Entonces la respuesta es la B. ¿Por qué implícito? Porque voy a entender yo lo que me está tratando de decir este refrán. Alguien que se desvíe de lo correcto en sus primeras etapas de vida, pues no podrá corregirse posteriormente. Inciso B. La 6 es la B. 7. Elige la frase escrita en discurso directo. Y en discurso directo nosotros sabemos que se está diciendo en presente. Inciso A. Cierto día los ratones, cierto día pasado. Inciso B. Esto tiene que terminar. ¿Alguien tiene algún plan? Pudiera ser porque está en presente. Vamos a ver otra. C. Celebraron con aplausos, celebraron pasado. D. Estaban pasado. Entonces, el discurso directo está en presente. ¿Cuál es? Esto tiene que terminar. Inciso B. Pregunta 8. Son diferentes tipos de adverbios. Los adverbios pueden ser de tiempo, pueden ser de modo, pueden ser de lugar. ¿Qué son los adverbios? Son aquellas frases que van a modificar al verbo. Por ejemplo, el señor estaba cansado o estaba cansado inmensamente, ¿no? Estaba inmensamente cansado. Entonces el verbo estaba, el adverbio sería inmensamente. Aquí sería adverbios de tiempo, modo y de lugar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que vienen más abajo.
Pregunta 9 dice, elige la familia léxica. Dijimos que la familia léxica va a tener una estructura donde hay un lexema, que es la parte de la palabra que siempre se está repitiendo. Y aquí podemos saber. Florero, florero, flotador, nada tiene que ver el florero con flotador. Florencia, florero y flor, sí, pero flotador no. Carne, carro, cartera, nada que ver. Antes, antenas, no. Zapato, zapatería, zapatero, zapatilla. Si nos damos cuenta, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque tiene un lexema. En este caso es zapa, zapato, zapatería, zapatero, zapatilla. Entonces, el lexema en estas palabras es zapa. Zapatero, zapatilla, zapatero, zapatilla, zapatería. Puede ser otro ejemplo, lima, limón, limonada, ¿sale? Son ejemplos que podemos encontrar. Pregunta número 10. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. Caperucita Roja, entre paréntesis, fragmento. Segundo acto. Personajes, Caperucita y el Lobo, la escenografía es un bosque tenebroso, el narrador, la Caperucita caminaba por el bosque, de repente, bla, bla, bla. El Lobo con voz ronca, niña, ¿a dónde vas? La Caperucita dejando sus canastas en el suelo dice, a casa de mi abuelita. Vamos a contestar. ¿En qué formato está escrito el fragmento de la Caperucita Roja? Pues obviamente a esto se le llama guión teatral o guión de teatro como lo podemos observar aquí. 11. ¿Cómo se dividen las obras teatrales? Pues nosotros sabemos que las obras teatrales se van a dividir en actos y en escenas. ¿Sale? Pregunta número 12. Son ejemplos de adjetivos. Los adjetivos van a describir una cosa o una persona o un animal. Puede ser fuerte, grande, rígido. Sí, pues aquí está, inciso A. La respuesta correcta es la A, inmediatamente la encontramos porque está describiendo, por ejemplo, a una cuerda, ¿no? Una cuerda que es fuerte, que es grande y que es muy rígida, ¿no? B, amasar, formar, secar, no, esos son verbos. C, recipiente, agua, barro, no. Madera, palillo, bolitas, no. 13. ¿Cómo suele ser el personaje prototipo de una princesa? Bueno, nosotros nos viene a la cabeza princesa, inmediatamente pensamos en alguna película que hayamos visto. En este caso, no sé, Blancanieves, por ejemplo. Y automáticamente nuestro cerebro dice que ese prototipo de esa princesa va a ser que es buena y que es amable. Si por el contrario nos dijeran el prototipo de una bruja, pues sabemos que una bruja va a ser fea y malvada, ¿no? Porque así nos las han presentado. 14. ¿Cómo suele ser el personaje de una bruja? Lo acabamos de decir, fea y malvada, ¿no? 15. Elige la frase que tiene una entonación de sorpresa. Sorpresa, algo que llama la atención. Y dijimos nosotros en quinto año, ahorita que estamos en sexto, ya acaban de pasar a sexto, que para que una frase tuviera entonación de sorpresa necesitamos utilizar unos signos que se llaman signos de admiración. Estos signos de admiración o de entonación, pues vamos a encontrarlos en las oraciones para hacer alusivo a que hay una sorpresa. En este caso, la única que tiene signos de admiración, pues es la inciso A. Dice, niña, ¿a dónde vas? Porque la B dice, niña, ¿a dónde vas? Pero no tiene los signos de admiración. Estos signos que son un palito y un puntito arriba y termina con un palito al revés y un puntito abajo, ¿no? Pregunta 16. ¿Cuál es el significado literal del siguiente verso? Tú eres como el aire que respiro. El significado literal es lo que verdaderamente se dice, ¿no? De esa frase. Tú eres como el aire que respiro. Inciso A. Tú te haces muchos gases y tengo que respirarlos. No creo. B. Tú eres una persona de la que estoy enamorado y te necesito a mi lado. C. Cuando estás conmigo siento que no puedo respirar. D. Tu olor es muy bonito. Pues no, yo creo que aquí la respuesta correcta sería el inciso B. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ese aire que respiro lo necesita. Si tú eres una persona de la que estoy enamorado y te necesito a mi lado, ¿no? Respuesta B. Pregunta 17. Pero primero dice que leamos la siguiente información. Dice, mi mamá estaba en la casa tranquila y despreocupada, cuando de repente llegaron un par de tipos altos, robustos y mal encarados, con un aspecto rudo, peligroso. Llevaban puestos lentes oscuros. Se acercaron sospechosamente a la puerta y dijeron con voz fuerte, venimos de Electra, señora, tiene pagos atrasados.
17. Son ejemplos de adverbios. Y dijimos que los adverbios eran de modo, de tiempo, del lugar, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde hay adverbios? Si nos damos cuenta, A, altos, robustos y mal encarados, esos son adjetivos. B, ¿mi mamá estaba en la casa? No, no hay ningún adverbio ahí. C, ¿venimos de Electra, señora? Menos, porque no hay ni de lugar, ni de modo, ni nada. D, tranquila y despreocupada. Tranquila y despreocupada pudieran ser unos adverbios de modo, tranquila y despreocupada, pero aquí la respuesta más certera debería ser sospechosamente. ¿Por qué? Porque por lo regular los adverbios de modo, para exagerarlos, les ponemos la palabra mente. Sospechosamente, peligrosamente, fuertemente, rápidamente, todos esos adverbios de modo van a ser los que nos van a describir un verbo, explicarlo de otra manera, ¿no? Terminan en mente. Pero aquí, por las opciones que tenemos, vamos a dejar inciso D, tranquila y despreocupada. De acuerdo a lo que se puede ver en la siguiente imagen, responde la pregunta 18. Y hay una señora paseando un perrito. ¿Cuál de las siguientes descripciones hace un uso correcto de adjetivos y adverbios? A, ¿un hombre pasea a su perro? No creo. No, aquí ni hay adverbios y ni hay adjetivos. B, ¿un hombre feliz pasea a su perro? Aquí sí hay un adjetivo, un adjetivo que es feliz. ¿Está feliz? Un hombre feliz. C, un hombre alto y delgado. Aquí está el adjetivo, delgado. Pasea alegremente, lo acabo de decir en la pregunta anterior, alegremente. Ahí está el, el adverbio. Y a su perro peludo. Ahí está el adjetivo. Entonces la respuesta correcta pues es la C. ¿Por qué? Porque hay adjetivos y hay adverbios. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 19. De los siguientes medios informativos, ¿cuál de ellos es un tríptico? Tríptico fue la última práctica social del lenguaje de español. Elaborar un tríptico. El tríptico está dividido principalmente en tres partes, entonces pensamos que es el A. Rápido nos vamos, el tríptico está dividido en tres partes, entonces es el A. ¿El B puede ser? No, el B lo veo más como un folleto, el C es un periódico y el D es un anuncio publicitario. Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 20. Hay una imagen aquí, dice, ¿cómo vas más de tu escuela a la casa? Caminando, en auto, bicicleta, moto, transporte público, otro. Pareciera aquí una encuesta, un formulario. ¿Te gusta ir a la escuela? Un cuestionario, más bien es esto, ¿no? Dice, ¿qué tipo de cuestionario es el anterior? Cuestionario. ¿Qué tipo de cuestionario? Pues sabemos que es un formulario. Los formularios son para llenarse, traen opciones, por lo regular son preguntas cerradas. Y con eso estamos terminando español. Pasamos a ciencias naturales. Ciencias naturales. Dice, subraya la respuesta correcta. ¿Qué es una dieta? Bueno, una dieta va a ser la variedad de alimentos que nosotros consumimos de manera cotidiana. Todo lo que nosotros comemos es una dieta. Muchas veces nos confundimos en decir, pues voy a comer poquito y voy a comer frutas y verduras, es que estoy a dieta. No, dieta es la variedad de alimentos que consumimos de manera cotidiana. Eso que nosotros nos confundimos y decimos dieta, es que estoy comiendo poco azúcar, es que ya no tomo leche, es que tengo que comer atunes. Eso más bien es un régimen alimenticio para bajar de peso, no es una dieta. La dieta es la variedad de alimentos que consumimos todos los días. Pregunta 2. Provienen de alimentos de origen animal, como la leche, la carne, el huevo. Pues las proteínas. Dicen, toma leche, ¿para qué? Para las proteínas, ¿no? 3. Estos nutrimentos permiten mantener un crecimiento saludable, ayudan a prevenir enfermedades y se encuentran en las frutas y las verduras. ¿Qué van a hacer eso? Pues las vitaminas y los minerales. Todos los papás le dicen a sus hijos es que tienes que comer verduras y frutas para que no te enfermes. ¿Y por qué? Porque las frutas y las verduras pues tienen vitaminas y minerales. 4. Sustancias tóxicas que cuando se consumen producen lesiones en el sistema nervioso.
en el cerebro, la espina dorsal, hacen que los órganos, el pulmón, el corazón, el hígado, dejen de funcionar correctamente. ¿Qué van a hacer eso? Pues las drogas, que afectan el sistema nervioso, el alcohol, que afecta el hígado, el páncreas, el riñón, el tabaco, que afecta los pulmones, el cerebro. Entonces, drogas, alcohol y tabaco. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes es un recurso natural no renovable? O sea que no lo podemos obtener nuevamente. En este caso, la B, el pan, el pollo, pues no creo, porque eso sí se puede renovar. Simplemente puedo producir más pollos, puedo sembrar plátanos y obtener plátano, criar vacas y tengo más leche, gallinas y tengo huevos. La C, leña, pues simplemente planto árboles y los puedo obtener otra vez la madera. La D, las verduras, las puedo conseguir semillas y sembrarlas, ¿no? Pero el A, donde está el petróleo, pues eso no lo puedo hacer, no puedo meter fósiles o huesos a la tierra y mañana voy a tener petróleo. No se puede hacer eso, necesitan pasar millones de años. Entonces, el petróleo es un recurso no renovable. 6. ¿Qué ocurre cuando se altera un ecosistema? Pues cuando nosotros alteramos un ecosistema, lo más probable, cuando tiramos basura, cuando cortamos árboles, lo más probable es que los animales que vivan en ese ecosistema, en ese hábitat, en esa región en específica donde estamos haciendo eso, pues migren. ¿Qué quiere decir migren? Que se vayan a otro lugar y pues en muchos otros casos, pues que se mueran, ¿no? Si hay un incendio, una tala de árboles inmoderada, pues lo que va a pasar es que los animales de esa región, principalmente los insectos, pues no van a poder salir con tanta rapidez y pues van a morir. 7. ¿Cómo se les conoce a las especies? ¿Cómo se les conoce a las especies que habitan exclusivamente en una sola región? A eso se le llama especies endémicas. Por ejemplo, tenemos el ajolote en México, es una especie endémica exclusiva de México, no hay en ninguna parte del mundo ajolote. Si lo sacan al ajolote de México, se muere. Tiene que estar forzosamente ahí. El lobo mexicano también es un animal endémico. Habita en una sola región. 8. Es la capacidad de un material para disolverse en otro. Por ejemplo, el azúcar, la sal, la pones en el agua y se desaparece. A eso se le llama solubilidad. 9. ¿Cómo se les llama a los materiales compuestos por dos o más sustancias? Cuando yo agarro azúcar y le agrego agua y le agrego otra cosa, pues eso se le llama mezcla. Voy a mezclar para hacer un pastel leche, harina, huevos, colorantes, etc. Eso se le llama mezcla. 10. Son métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. Y eso, de hecho, en el libro de Ciencias Naturales viene bien explicado y son 4 métodos. Aquí nada más vienen 3, que es la imantación, la filtración y la evaporación. Puede ser la C, infiltración, no. Demarcación, no. Marcación tampoco. D, sólido, líquido, gaseoso, no. Esos son los estados de la materia. Los métodos para separar las mezclas, para descomponerlos, es la imantación, la filtración y la evaporación. La imantación era muy fácil. Si tienes pedazos de metal en la arena, por ejemplo, agarras un imán y pues el imán va a jalar todos los metales. Por filtración pones un colador, tienes a lo mejor arena con agua, vacías el agua y pues lo único que va a quedar en el colador pues va a ser la grava o la arena, ¿no? 11. ¿Qué método de separación de mezclas resultaría más eficaz para separar agua y arena? Lo acabo de decir, la filtración, ¿no? Con un filtro, un chiquihuite, lo que ustedes tienen, un colador, con eso lo podemos hacer. 12. ¿Qué método de separación de mezclas se puede observar en la siguiente imagen? Y tenemos un imán sacando clavos del agua. Estaban los clavos revueltos con el agua, se le llama mezcla. Uno de los métodos es la imantación. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el imán. Pregunta número 13. Observa la siguiente imagen. Dice evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento y se vuelve a repetir el ciclo. A eso se le llama ciclo del agua. No hay necesidad de estarlo explicando. 14. ¿Cuál de los siguientes objetos necesita energía eléctrica para funcionar? No necesita, aquí dice no necesita, pues el único que no necesita pues es el tambor. Porque la lámpara necesita, el foco, la linterna, pues necesita cargarla para que pueda funcionar. La televisión de igual forma, ¿no? 15. Son materiales conductores. Todos los conductores van a ser aquellos que pueden transportar la electricidad. ¿Como quiénes? Como el oro, la plata, el cobre. Recordemos que los cables que utilizamos en la casa para que nos llegue la energía eléctrica están hechos de cobre. Y van a decir ustedes, ¿y por qué no de oro? Porque pues, el oro es muchísimo más caro y saldría
en precios exagerados si todos los cables de las casas fueran de oro, ¿no? 16. Son materiales aislantes. Los aislantes son aquellos que no conducen la electricidad. A. Madera, hule, hierro. B. Vidrio, plástico, papel. C. Oro, plata, cobre. D. Acero, cobre y zinc. Dijimos que los metales lo transmiten. Acero no puede ser porque automáticamente el acero pues es un metal y por ahí corre la electricidad. El oro, la plata, pues dijimos que esos son los que más transmiten la electricidad. B. El vidrio, el plástico, el papel, pues eso serían, el vidrio no conduce electricidad, el plástico tampoco. De hecho, si se dan cuenta, los cables de sus casas pues están forrados con un plástico resistente, y también el papel sabemos que es un aislante, no conduce la electricidad. La madera, el hule, esos son aislantes, pero el hierro lo pusieron aquí, por eso nada más la inciso A no es correcta. La respuesta correcta es la B. Pregunta 17. Elige el ejemplo de transformación de energía por radiación. Radiación. Luego dicen, el sol está radiando a todo lo que da. Entonces es la inciso B. La B nos está hablando de radiación. 18. Elige el ejemplo de transformación de energía eléctrica en energía calorífica. Pues la plancha, ¿no? La plancha la conectamos a la electricidad y nos da calor. 19. Es la estrella de mayor tamaño del sistema solar y emite luz propia. El único pues es el Sol. Siguiente pregunta. Son cuerpos que giran alrededor de los planetas. Los únicos cuerpos que giran alrededor de los planetas, el ejemplo de la Tierra, tiene un cuerpo que gira con él, que se llama Luna. Eso se le llama satélites. 21. Es el único satélite natural de la Tierra, lo acabo de decir, la Luna. 22. Movimiento que tiene una duración de 24 horas y es sobre su propio eje. A ese se le llama movimiento de rotación. El de traslación es el de 365 días con 6 horas, que es alrededor del Sol. Cuando es sobre su propio eje y tarda un día, que nos da el día y la noche, pues se llama movimiento de rotación. 23. Se observa cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Está la Luna en medio del Sol y la Tierra. Este evento provoca una sombra, como lo vemos aquí en la imagen, y decimos que es un eclipse, y es un eclipse solar. ¿Por qué? Porque la Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra. Cuando es un eclipse lunar, la Luna es obstruida por la Tierra, ¿sale? Y pasamos a la pregunta, a la siguiente asignatura, que es geografía. Subraya la respuesta correcta. Son los movimientos vibratorios, originados por la energía que se libera al chocar las placas tectónicas, sismos o temblores. Facilito. 2. ¿Cuáles son los principales agentes de la erosión del suelo? Pues sabemos que principalmente es el agua y después le sigue el viento. 3. ¿Por qué los seres humanos y los animales terrestres no podemos consumir agua de los océanos? Facilísimo, porque pues, el agua del océano tiene muchísima sal. Aquí está. 4. ¿Con qué porcentaje del agua de todo el planeta debemos cubrir las necesidades de la población mundial, incluyendo las actividades agrícolas e industriales, con menos del 1% del agua del planeta? ¿Sale? Muy, muy poca. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa una zona rural? ¿Dónde hay casas aquí? Pues en la 5, la respuesta a la 5 sería la inciso B. Estamos viendo aquí el campo, hay algunos molinos de viento, entonces es la B. ¿Por qué? Porque la A es una ciudad, el C todavía se ve como una ciudad un poco más pequeña y la D también es una ciudad pequeña. 6. Es el desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. A eso lo conocemos como migración. 7. ¿Cuál es el principal país expulsor de migrantes del continente americano? Y eso nosotros lo sabemos muy bien que es nuestro país. México es el que más expulsa hacia los Estados Unidos. 8. Entre las siguientes, ¿cuál es la tradición más representativa de México? A ver, de México, ¿qué es lo que más se celebra? El Día de Muertos. 9. Son las actividades donde se aprovechan los recursos naturales sin modificarlos, es decir, extraerlos de la naturaleza.
A eso se le llama actividades primarias. Por ejemplo, ir a cortar árboles, que es la actividad forestal, los cortas y extraes la madera. A eso se le llama actividad primaria. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes es una actividad del sector primario? Pues la agricultura, lo acabo de decir, es una actividad primaria. 11. Es la actividad mediante la cual se venden, se compran o se intercambian productos. Eso que en un principio se llamaba trueque, ahora se llama comercio. Comercio es intercambiar o comprar productos. 12. ¿Qué recursos naturales se utilizan desde los orígenes de la humanidad para satisfacer necesidades de alimentación y vestido? Esta pregunta está muy fácil. Lo que nosotros utilizamos desde hace muchísimo tiempo, pues es a los animales, ¿no? Para quitarles la piel, hacer herramientas con los colmillos, con los dientes, algunos huesos del fémur para poder elaborar instrumentos de caza. Entonces, la fauna, los animales. 13. Problema ambiental causado por el ser humano, generalmente para utilizar los espacios como terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos, pues la deforestación, ¿no? Es lo principal que hace el ser humano, cortar los árboles para sembrar, para meter su ganado, para construir ciudades, etc. 14. Es una de las causas por la que en un país pobre se originan problemas ambientales. Entonces, ¿por qué en un país pobre se generan más problemas ambientales? Porque las necesidades de la población pues provocan sobreexplotación de los recursos naturales. Por ejemplo, si en una comunidad hay un río, pero en esa comunidad es muy pobre y lo único que tienen para comer pues es ir al río a cazar los animales, a cazar los peces, pues a lo mejor se van a acabar los camarones, por así decirlo, o las mojarras de ese lugar. Entonces, esa pobreza hace que el problema sea en que ya no haya camarones en ese río. Entonces, que se sobreexplote ese recurso natural, ese río. 15. La desaparición del hielo del Ártico es consecuencia del cambio climático. No está subiendo la temperatura en el mundo y los hielos se derriten. 16. Principal indicador que destaca la desigualdad socioeconómica de los países, la esperanza de vida. En México la esperanza de vida es 72 años, más o menos. En otros países es de 80 años, que quiere decir que a lo mejor en México las personas, pues como no hay tanto recurso para ir al médico, para tener una alimentación sana, pues mueren antes, ¿no? 70 años. En otros países de mayor condición económica tienen más hospitales, tienen más escuela, tienen más recursos para alimentarse, tienen una mejor alimentación porque tienen mejores recursos y obviamente su calidad de vida, su esperanza de vida aumenta, ¿no? A 80, 90 años. Historia. Ya casi estamos terminando. Historia. ¿En qué año México proclamó su independencia de España? Sabemos que fue en 1821 México se hizo independiente. 2. ¿En qué año México se convirtió en una república federal y promulgó su primera constitución? Eso lo hizo en 1824 y lo hizo el presidente Benito Juárez. ¿Vale? 3. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Significa que ahora pues era un país libre de elegir sus gobernantes, sus leyes, etc. 4. ¿En qué fecha se celebró por primera vez el grito de independencia? La primera vez que celebraron el grito de independencia fue el 16 de septiembre de 1812, 2 años después de haber iniciado la independencia. ¿Quién fue el primer presidente electo de la República Mexicana? Es una pregunta muy fácil, pues fue don Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. 6. ¿Cuál fue el motivo de la guerra entre Estados Unidos y México? Bueno, el principal motivo fue que Texas se incorporó a los Estados Unidos. Se supone que Texas se separa de México, pero no basta con separarse, sino que ahora se integra. Y Texas ahora buscó extenderse pues aún más, Estados Unidos busca extenderse más y empieza a apoderarse de Nuevo México, de California, y es lo que provoca una guerra entre México y Estados Unidos. 7. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas. ¿Quiénes eran estos dos grupos? Bueno, estos dos grupos eran los liberales y los conservadores. Los liberales querían una república y los conservadores pues querían tanto más una monarquía, ¿no?
8. ¿En qué consistieron las leyes de reforma promulgadas durante la Guerra de Reforma, pues iniciada por don Benito Pablo Juárez García? Estas leyes, promulgadas por don Benito, eliminaban la participación de la Iglesia Católica en asuntos del gobierno, expropió sus bienes y estableció la libertad de culto. Entonces, esta guerra de reforma va a eliminar la participación de la Iglesia y todo se lo va a cargar a el gobierno. 9. ¿Cuál fue la consecuencia de suspender la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España? ¿Cuál fue la consecuencia de suspender esas deudas? Pues Francia no aceptó, don Benito Juárez le propuso a España, Inglaterra, Francia, que no tenía recursos, pero que en cuanto los tuviera, él iba a pagar con todos los intereses. Pero hubo un país que no quiso, y ese país fue Francia, no aceptó negociar, inmediatamente inició una intervención militar en Veracruz, en México. 10. ¿En qué fecha Ignacio Zaragoza, con su ejército liberal, logró una importante victoria contra el ejército francés, conocida como la Batalla de Puebla? Eso fue muy fácil, es el 5 de mayo de 1862, de hecho ese día no hay clases, el 5 de mayo es en conmemoración de la Batalla de Puebla, que por cierto salimos victoriosos. 11. Etapa de la historia de México en que se reeligió 5 veces consecutiva el presidente Porfirio Díaz, se le llama Porfiriato. 12. ¿Por qué el Porfiriato se convirtió en una dictadura? ¿Por qué se convirtió el Porfiriato en una dictadura si don Porfirio Díaz hizo muchos aportes a México? Bueno, porque eliminó las libertades de expresión, censuró la prensa, la libertad política, ya nadie podía participar en elecciones, reprimió las protestas, si alguien salía a hacer una huelga, pues lo mandaba a encarcelar, ¿no? 13. ¿Qué suceso corresponde al recuadro vacío en la siguiente línea de tiempo? Tenemos de 1877 a 1911 el Porfiriato y 1911 y en 1911 sale victorioso Francisco Madero, pero en 1910 falta un dato. Ese dato corresponde al inicio de la Revolución Mexicana, 1910. 14. Máximos representantes de los intereses campesinos durante la Revolución Mexicana. ¿Quiénes fueron esos máximos representantes principalmente de los intereses campesinos? Don Emiliano Zapata y don Pancho Villa. Derecho muy importante de los mexicanos que fue reprimido por el gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968, la libertad de expresión, ¿no? Principalmente tenemos marcada la fecha el 2 de octubre de 1968, cuando fueron reprimidos los estudiantes de Tlatelolco. 16. ¿Quién instauró en 1959 los libros de texto gratuito? Pues ya sabemos que fue don Jaime Torres Bodet, que en aquel tiempo era presidente de la República. Formación cívica y ética, última asignatura. Es un proceso natural en el que el cuerpo experimenta cambios físicos, se le llama pubertad. 2. ¿Qué es la asertividad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien es asertivo? Bueno, cuando alguien es asertivo decimos que tiene la habilidad para expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus opiniones, así como para defender sus propios derechos, no permite abusos, no usa la violencia y no niega los derechos propios y lo ajeno. Es cuando decimos que una persona es asertiva. 3. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, la autorregulación es entender lo que uno siente, conocer su miedo, conocer su tristeza, todas sus emociones, así como modelar y moderar todas sus emociones y controlar sus impulsos. Eso es que una persona se sepa autorregular. Pregunta número 4. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, en función obviamente de su esfuerzo, de su necesidad, respetando sus derechos de todas esas personas. 5. ¿Qué son las leyes? Bueno, las leyes van a ser aquellas normas jurídicas que todas las personas tienen la obligación de respetarlas por igual. 6. ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Para qué nos van a servir esas leyes? Bueno, porque establecen las bases
para evitar el abuso del poder entre las personas y nos van a garantizar el respeto a los derechos humanos y nos van a determinar que no hay privilegios. 7. Son sanciones que aplican cuando no se respeta la ley, excepto, o sea, ¿cuál de estas no son sanciones? Pues las gratificaciones. Si tú no respetas una ley, hay multas, hay infracciones y te pueden privar de la libertad en la cárcel. Gratificación, pues obviamente no te pueden gratificar si no respetas la ley. Por eso dice excepto. 8. ¿Qué le ocurre a una persona cuando es víctima de la discriminación y la falta de un trato justo? ¿Qué le pasa? Bueno, primero pues se va a degradar su dignidad y su valor como persona. Inciso B. 9. Consiste en lograr un acuerdo cuando hay un interés común. Gana la propuesta que solucione el problema o que atiende la necesidad con alto grado de aceptación social. ¿Cómo se le llama a ese acuerdo? Ese acuerdo que va a ganar la propuesta, pues que más convenga. Eso se le llama consenso. Luego dice, vamos a hacer un consenso. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Lo que diga la mayoría es lo que vamos a hacer. Eso se le llama consenso. 10. Los alumnos de sexto año quieren ver una película, pero no logran ponerse de acuerdo en qué película mirar. ¿Cuál sería una manera democrática y justa para elegirla? Pues hacer una votación, ¿no? Inciso B. 11. ¿Qué debe hacer la minoría si pierde esa votación? Si ellos pierden lo que ellos opinaban, pues respetar lo que los demás dijeron, lo que la mayoría dijo. Es inciso B. 12. ¿Por qué la Constitución es la ley suprema de la nación que permite valer los derechos humanos en México? ¿Por qué la Constitución va a hacer esto? Porque la Constitución es una ley que define todo lo que refiere el gobierno, todas nuestras garantías, protecciones que tienen todas las personas mexicanas. 13. ¿Quién es el responsable de garantizar tus derechos? ¿Quiénes son los responsables de que se garanticen tus derechos? Pues el Estado. Cuando decimos al Estado nos referimos al gobierno. 14. ¿Cuáles son los tres poderes en México? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y bueno, eso sería todo. Esto fue el examen de diagnóstico 2021-2022 correspondiente a sexto año de primaria. No olviden suscribirse a nuestro canal de Operando en Clases. Hasta la próxima.